Bien, en estos momentos se va a ofrecer una conferencia de prensa del presidente del Congreso, Luis Galarreta, quien ya se encuentra en la sala Héroes de la Democracia. Estos momentos es información que tenemos en vivo y en directo por Congreso Televisión. Bueno, muy buenas tardes, disculpen la demora, porque hay varias actividades hoy día. En primer lugar, quiero reiterar lo que, bueno, en todo caso lo expresé desde mi cuenta de red personal, red social, pero lo hago también como presidente del Congreso. Es evidente que nadie señala que los fallos, de lo que vamos a hablar más tarde también, son de cumplimiento obligatorio de todos los peruanos, pero como ciudadano, además como miembro de la generación que creció bajo el terrorismo sanguinario de estos genocidas, insisto y lamento, insisto además porque creo que este es un tema que debe estar permanentemente en la vitrina de los medios de comunicación, el hacerle recordar o enseñarle incluso a los niños que recién estudian en los colegios y no conocen de lo que fueron estos genocidas, el rol de nuestras Fuerzas Armadas, que fue lo que señalaba hace unos días en la ceremonia de los Chavín, y desgraciadamente, exactamente como lo dijimos, ¿no? Mientras, gracias a eminentes juristas como el señor Eloy Espinosa, que cambia un voto en el tribunal, terminamos enjuiciando a los marinos por 30 años, o hasta ahora el general del grupo del comando, de nuestros comandos Chavín, sigue en juicio. Nosotros seguimos, digo porque desgraciadamente el Estado sigue soltando a estos genocidas, y hasta ahora no he visto ningún grupo de indignados en la Plaza San Martín. Qué pena que para eso no salen, pero así estamos. Hay que respetar la democracia, hay que defenderla, pero hay que levantar la voz, porque desde el año 2001 hubieron desgraciadamente quienes asumieron responsabilidades y no tuvieron la valentía de ponerse firme, cuestionar todos los hechos de corrupción, pero ponerse firme frente al tema terrorismo. Y hoy día los tenemos por normas que se cambiaron, obviamente algunos de ellos ya libre, y viendo cómo celebra la bestia Abimael Guzmán en la cara de todos los peruanos, por lo cual hay que pedirle perdón al pueblo peruano y a quienes dieron su vida para enfrentar a estos sanguinarios, de lo que está pasando ahora en el Perú. Y la gente y el pueblo tendrá que siempre identificar las responsabilidades de todo tipo, desde políticas del año 2001, porque hay responsabilidades políticas y responsabilidades en todo sentido. Solamente dejo constancia que si algo sucede, si sigue avanzando el terrorismo y nosotros no nos damos cuenta, hay un montón de responsabilidades. Ojalá que estos eventos para resaltar a nuestras Fuerzas Armadas sean mejor cubiertos, sean más vistos, sean más propagados por todos ustedes como periodistas. Lo segundo se ha estado comentando bastante y quiero dejar constancia referente a lo que es el tema de la inmunidad parlamentaria. El Instituto Jurídico de la Inmunidad Parlamentaria, que además es parte del derecho parlamentario, es una institución que tiene por objetivo proteger el desarrollo y el trabajo político, justamente, de los congresistas aquí y en cualquier parte del mundo. El reglamento que tengo aquí del artículo 16, los invito a que lo puedan revisar ustedes, es bastante claro los tiempos que empieza un parlamentario a tener la inmunidad parlamentaria y se refiere desde el momento de su elección. En este caso el tribunal ha señalado que es la proclamación, cuando ya el jurado lo hace, hasta un mes posterior. Durante ese tiempo no se puede abrir ningún proceso, el congresista tiene la inmunidad de proceso y la inmunidad de arresto, salvo los temas que sean de carácter no penal, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si mañana un parlamentario tiene un problema de carácter laboral o carácter tributario o tiene una deuda, que muchas de esas cosas a veces yo recuerdo cuando he sido presidente de la Comisión de Ética, llegaban a la Comisión de Ética y yo siempre los mandaba a ser archivados porque ese es un tema que tendrían que arreglarlo en el jurado o en algún juzgado. Para eso no está protegido. Igual en el caso, si es de carácter penal, y lo establece claramente el reglamento, el segundo párrafo, si es que el proceso se inició antes de la elección. Tampoco hay procedimiento, digamos, inmunidad de proceso.
El Tribunal Constitucional, a raíz de esta modificación, hubo una acción de inconstitucionalidad y el tribunal falló señalando que incluso en aquellos casos donde se inicia con anterioridad un proceso de carácter penal, se inicia con anterioridad a la elección del parlamentario, aún le queda una inmunidad de arresto. Eso lo dice el Tribunal Constitucional, no lo digo yo. Dicho estas dos salvedades, quiero también ser enfático para que no quede ninguna duda, porque he visto, como es natural y además es el derecho de algunas personas, claro, las razonables y después los que a raíz generan algunas ruedas de hipótesis totalmente absurdas y hasta risibles, ¿no? Que qué espera el Parlamento, que por qué se demora. Al día de hoy no existe ningún solo pedido de levantamiento de inmunidad del congresista Ríos. O sea, no ha llegado, no es que el Congreso se esté demorando, no es que el Congreso no esté mirando el caso, no existe ningún pedido de levantamiento de inmunidad. Creo que se ha hablado de 3 casos, 2 casos más, de los casos mencionados. Es decir, el Parlamento no ha recibido ni por mesa de partes, ni por ninguna instancia un pedido del Poder Judicial en relación a alguno de esos casos para poder iniciar un procedimiento de levantamiento de inmunidad. Si fuese ese el caso, inmediatamente, como corresponde, ese documento iría a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Ha llegado, como lo puso ayer un periodista o me preguntaban ayer de un medio de comunicación, el caso de congresista Acuña, que ya lo van a ver el día jueves, que es un tema distinto a estos 3. Ese es el único pedido formal que ha llegado del levantamiento de inmunidad. No conozco los detalles del caso, porque no me corresponde conocer si es que llega algún pedido. Entonces, en esa situación es la que se encuentra hoy día, digamos, el caso de los 3 congresistas que entiendo han iniciado procesos con anterioridad a asumir el cargo de congresistas. ¿Qué corresponde? Es evidente que a mí me corresponde, y siempre voy a defender el fuero parlamentario, lo que establece el reglamento. Y el reglamento señala que con sentencia firme, entiendo que el caso del señor Ríos todavía está en la primera instancia, con sentencia firme, ahí procede, una vez sentenciado, obviamente, el propio artículo 25 del reglamento señala que por delito doloso y sentencia firme es reemplazado por su accesitario, lo cual te está diciendo evidentemente que si un proceso inició con anterioridad a ser elegido congresista y termina todas las instancias que corresponde, en ese caso ya el parlamentario tendría que dejar el caso sentenciado, tendría que dejar el caso a un accesitario. El proceso que hoy día está en materia de algunos medios del señor Ríos, repito, primero está en primera instancia, por lo cual ahí hay una discrepancia en todo caso con la posición de la última sala, que considera discrepancia, pero es su derecho porque el nuevo código lo establece así, la detención temporal señala. Entonces ahí obviamente si viniese algún pedido, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad tendría que abocarse a evaluar si corresponde o no corresponde, pero el reglamento creo que es bastante claro que todavía se tiene que esperar la instancia final, ¿no? Entonces, quería señalar estos 2 aspectos en relación a la noticia tan repudiable de ayer por el lado del Poder Judicial y en relación a este tema que entiendo les está preocupando. Así que los dejo más bien para que ustedes puedan hacer las preguntas que deseen y poder ahondar en eso o en otro caso si así lo consideran. Carlos. Simplemente una aclaración entonces, porque hoy conversábamos con el congresista Mulder, que ha sido presidente de la Subcomisión de Levantamiento de Inmunidad, y él manifestaba que como ya hay una sentencia, ¿no?, contra el congresista Ríos, la policía inclusive mañana podría detenerlo y traerlo aquí, ponerlo a disposición del Congreso para que en un plazo máximo de 24 horas el Congreso le levante la inmunidad. O sea, ¿eso no se aplicaría entonces, para quedar claros en este caso? Ese es un caso, coincido con el congresista Mulder, porque además él ha dicho que, y ha sido bien claro en un medio de comunicación, que aquellos casos que se inician con anterioridad ni siquiera se necesita pedido. Por eso que también hay que tener mucho cuidado, porque se habla de proyectos, ¿no?, para que la gente diga, sí, claro, ¿cómo es posible que la inmunidad los blinde a los parlamentarios? No, la inmunidad no te blinda a los parlamentarios. Es decir, si alguien quiere presentar un proyecto para que por cualquier hecho
o cualquier delito que cometiste antes de ser parlamentario, el Congreso te sea una caja de seguridad de que te vas a escapar y te vas a quedar ahí, no tiene nada que ver porque no te cubre. Así que en ese caso con el congresista Mulder es totalmente de acuerdo. Y el congresista Mulder, cuando habla del arresto domiciliario, entiendo que hubo un caso, ustedes recordarán, el congresista Palomo, ¿no? Famoso, él es también recluido, lo traen al Parlamento, en 24 horas sesiona la comisión, se levanta la inmunidad de arresto y ya se le procede. Pero ese es un caso de una flagrancia porque él había permitido pues el escape del otro delincuente. En este caso, lo que establece el reglamento, y repito, eso lo tiene que evaluar la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, que no ha llegado el documento, es que si todavía no está agotada la instancia final, que es lo que dice el reglamento, entonces si en la primera instancia procede o no. Entonces, en el caso de lo que dice el reglamento, yo le señalo que no procede, pero quiero dejar constancia que hasta el día de hoy no ha llegado un solo pedido. Es decir, no es que el Parlamento se está demorando, que haya dos interpretaciones y que digamos, el Poder Judicial haya considerado que en primera instancia ya puede haber un arresto, esa es una interpretación, pero hoy día no tenemos nosotros ningún documento ni ningún pedido para que la comisión esté reunida. Si hubiese eso, ya se habría reunido la comisión. De lo que establece el reglamento, no. Ese es mi punto de vista, pero ustedes saben que hay un montón de hipótesis. Es más, creo que Carlos hacía, por la afirmación que hacía, entiendo que también ha estudiado la sentencia del tribunal, que dice que incluso que en aquellos casos donde empieza con anterioridad el juicio y no tiene por qué proteger a un ciudadano que viene con un juicio y sale elegido para parlamentario, no lo tiene por qué proteger, si lo sentencia se tiene que ir a su casa, pero hasta en ese caso el Tribunal Constitucional señala que hay un tema de levantamiento de arresto, ¿no es cierto?, de inmunidad de arresto. Entonces, incluso en ese caso, que todavía no estamos, repito, estamos en primera instancia, hay un fallo del tribunal, ¿no? Presidente, ¿qué tal? Igor Malcaya, TV Más Noticias. Estamos en directo y solo para que quede claro, la posición o la interpretación que usted nos da es que debe haber finalmente una sentencia firme de la Corte Suprema, en este caso, para que proceda todos los apremios hacia el congresista. Eso sí me permite. Y una segunda pregunta también, su parecer respecto a lo que ha ocurrido con la inminente liberación o arresto domiciliario, como se le quiera llamar, a estos cabecillas terroristas. Miren, no he traído los lentes lamentablemente, pero voy a leerlo textualmente igual para que lo podamos revisar y en todo caso voy a pedirle a Cristian que les alcance el reglamento, ¿no? Pero inmunidad de arresto, inmunidad de proceso, artículo 16 del reglamento, los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso Palomo, ¿no? Eso lo estoy diciendo yo, eso no dice el reglamento, por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente a más tardar dentro de los 24 horas a fin de que se autorice o no la privación de la libertad, ¿no? Entonces, esta es una primera parte. ¿Pero qué dice la segunda parte? La inmunidad parlamentaria, es decir, la de proceso y la de arresto, no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal. O sea, cualquier tema, o sea, si hubiese el caso de que un parlamentario tiene una demanda de alimentos, no tiene inmunidad, tiene que ir a su juicio de alimentos, a su juicio tributario, a laboral, lo que fuese. Protege a los congresistas contra las acciones, la inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal, que se ejercen en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados con autoridad judicial competente con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni se suspenden. Entonces, está claro que los que son con anterioridad tampoco. ¿Qué más dice? La petición por parte que levante la inmunidad parlamentaria y se autorice a tramitar un proceso penal en contra de un congresista, ¿a qué se refiere el tenor del párrafo del artículo 93 de la Constitución Política del Perú? Será formulada, por una comisión, acá habla del Tribunal de la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Pero para el caso del artículo 25, es el que señala cuando, por ejemplo,
hay una sentencia ya firme y tiene que ser reemplazado por su accesitario, ¿no? En caso de muerte o enfermedad o accidente que lo inhabilite de manera permanente para el ejercicio de sus funciones, o que haya sido inhabilitado, destituido con juicio político por infracción constitucional, o que haya sido condenado mediante sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva por la comisión de delito doloso, el congresista será reemplazado por el accesitario. ¿Por qué les leo esto? Porque claro, aquí finalmente más allá de las interpretaciones, el reglamento nos pone en una clara situación, primero, que si para cambiar, es decir, para que ya un congresista que tenga sentencia por delito doloso firme y tiene que irse preso, ¿no? Que es la lamentable situación, pero esa tiene que ser así y acá no se va a dejar de hacer lo que tiene que hacerse según nuestro reglamento. Acá en este caso tiene que ser sentencia firme. En el caso del levantamiento del proceso, del levantamiento de la inmunidad procesal, es decir, para que un parlamentario pueda iniciar un proceso, no necesita autorización para cuando empezó antes. Ahí tenemos esos 3 casos. Ahorita hay un pedido de levantamiento de inmunidad para un señor congresista, porque el proceso ha empezado creo que en el 2012 y el parlamentario es desde el 2011. Pero esos que iniciaron antes, es decir, estamos hablando de Ríos, Lapa, Martorell, creo que son los 3 casos que se han mencionado, según el Tribunal Constitucional, incluso para el tema del arresto, tiene que tener una decisión del Congreso de la República, que es la inmunidad de arresto. Pero repito, el Parlamento va a tomar las decisiones que corresponden a ley. No ha llegado todavía ninguna solicitud de levantamiento de inmunidad en el caso que corresponda, porque si finalmente el proceso sigue y hay una sentencia firme, ya en última instancia, que no es ninguno de estos casos, no digo que esta es la opinión de la Comisión de Levantamiento ni de otros parlamentarios, yo creo que ahí simplemente ya no cabe nada más, ni siquiera la de arresto, es mi punto de vista, porque ya no es un tema de arresto, es un tema de ejecutar la sentencia y la condena. Entonces, quería aclarar porque no es que ni estamos demorando, ni estamos tratando de no ver el caso, no, simplemente, es más, para poder venir me he demorado un poco porque he estado averiguando en qué instancia está. No hay un solo documento del Poder Judicial, no hay un solo documento a nivel de estos 3 casos que haya llegado al Parlamento, porque creo que los jueces lo han entendido bien en la primera parte, es decir, no necesitamos decir nada porque esto es antes de que sean parlamentarios, entonces estamos en el proceso. Acá la situación es que terminada una primera instancia hay un juez de la zona, específicamente Cusco, que dice vamos a pedir detención temporal. Y por eso pido mandato de arresto y detención. Ahí es donde nosotros consideramos que todavía no está en la última instancia para que esto suceda. No estamos diciendo que no se le debe sentenciar, si cuando ya llega a la instancia final tiene que irse preso, que tenga que irse preso. Ojo, estamos hablando de lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. ¿Okay? Sí. Perdón. Bueno, sí, bueno, lo he señalado al comienzo, ¿no? Lo he señalado al comienzo, más bien los invito el domingo, acá en la Plaza Bolívar se van a develar 2 bustos, el de nuestros héroes Valeri Jiménez, de ambos, porque parte de lo que decidió esta mesa directiva era revalorar y por eso que se ha hecho la ley de los héroes de la democracia y por eso que hemos condecorado también a los del señor Ergeín y por eso que el mismo domingo después de la misa se develan los 2 bustos y también se va a condecorar a los héroes porque finalmente no se rindieron a pesar de estar en cautiverio contra el terrorismo, como lo señalé en mi discurso ayer, porque hubieron otros que sí, al estilo las FARC y Colombia salían corriendo, los dejaron libres y querían inmediatamente hacer un acuerdo de paz con los terroristas del MRTA. Entonces, es indignante, repito, para que nadie lo tome mal, no estoy diciendo que no debe cumplirse la ley. Lo que hay que mirar es quiénes cambiaron la ley, lo que hay que mirar es qué pasó del 2001 con quienes estuvieron a cargo de los diferentes poderes que permitieron que se pueda llegar a esta situación. Ahí es donde está, obviamente, la responsabilidad que el pueblo peruano debe tenerlo claro y que, como lo digo, hay que pedirle perdón a las víctimas de estos genocidas, ¿no? Buenas tardes, sí. Carlos Aguilar, Diario de la República. Quería preguntarle, en la Comisión de Fiscalización ya hay algunos proyectos referidos a cambiar este artículo 19 sobre la OSI para que la pueda, digamos, nombrar la Contraloría. Quería preguntarle si usted está de acuerdo o cuál es su opinión o habría una evaluación para cambiar este artículo. Y también quería preguntarle, ¿qué opinión le merece usted que las declaraciones de Kenji Fujimori entre la Fiscalía y algunos congresistas señalan que hay un blindaje entre su lideresa y el hermano menor de ella? ¿Cuál es la respuesta que tiene usted?
Gracias me haces acordar la primera, bando así como de cosas. Voy a empezar por la segunda. Empiezo por la segunda. No me gusta referirme a los temas de mi bancada, porque yo hablo como presidente del Congreso, pero como sí hubo una alusión del congresista Kenji y todo este tema, que creo que ha quedado más que claro que era simplemente o fanfarroneo o obviamente, como se ha dicho, hay quienes no entienden qué es el buen nombre, el apellido, y así nomás sueltan cualquier barbaridad, por más que haya sido entre 4 personas, ¿no? Yo en ese caso quiero aclarar algo, porque he escuchado que algunos congresistas le han preguntado, y ahora entonces la señora Kenji Fujimori va a ver si lo blindan al congresista Kenji, que es más o menos lo que me has preguntado. Primero, la señora Keiko Fujimori, que es la lideresa de mi partido, pero que es la ciudadana Keiko Fujimori, no tiene injerencia de lo que decidan finalmente los parlamentarios a la hora de votar, si se levanta la inmunidad, si se le acusa constitucionalmente o si se le desafuera a un parlamentario, ¿no? Más allá de lo que pueda haber. Segundo, si te lo puedo decir, no tiene nada que ver. Es más, yo he escuchado, y no es nada malo, más bien al congresista Lombardi en un momento decir que no cree que le corresponde el desafuero a Kenji, que más bien eso fortalecería porque podría venir congresistas ligados a la señora Fujimori. Y he escuchado a 2 periodistas preguntándole al congresista Arana en un radio: oiga, pero usted se ha dado cuenta que los que vienen son de Keiko. O sea, yo le pido más bien, y gracias por la pregunta, le pido a todos los medios de comunicación que estén atentos a ver quiénes realmente valorizan si el desafuero corresponde frente a lo que hemos visto todos los peruanos, o si algunos hacen cálculo político que mejor no voto porque después vienen los suplentes son de fulanito o sultanito. ¿Ya? En nuestro caso, yo creo que ha quedado claro. Algunos han dicho ha blindado, otros, como en mi caso, ¿no? Porque uno dice, uy, al final ya no quiso decir nada de los congresistas Letona, Galarreta del Corta. No, es que no tiene nada que decir porque es falso. O sea, mejor dicho, ha quedado demostrado que era absolutamente falso esa situación. Y lo primero, en el caso del proyecto, como decía, yo soy, creo, no sé si así como Mauricio y otros que venimos de más tiempo, muy respetuosos y defensores de nuestro fuero parlamentario. Lo más gracioso es que ni el congresista Mauricio Mulder ni yo, bueno, Mauricio sí creo que es la Comisión de Fiscalización, pero yo no he participado del debate de la Comisión de Fiscalización, yo no he propuesto el cambio. Yo no he conocido del proyecto hasta que ya ha llegado a las instancias de aprobarse en el Pleno. Pero hay que recordar que el proyecto fue aprobado por unanimidad. Después vino una observación del Ejecutivo por 2 temas puntuales. Todos sabían, porque digamos que la observación del Ejecutivo no era por 20 ni 30 temas, que es más difícil leerlos, ¿no? Dos temas. Las 2 vicecontralorías y el tema de la excepción para el nombramiento del auditor. Bueno, esas 2 observaciones que todas las vieron fueron aprobados por unanimidad en la Comisión de Fiscalización, donde están todos los grupos, y después en el Pleno aprobado por unanimidad. Que algunos no tengan la capacidad de sostener su voto por presión o porque le dan miedo, ya es su derecho, es su problema, yo no lo voy a juzgar. Pero si hay otro proyecto nuevo para querer modificar digamos ese artículo, tendrá que ser debatido en la comisión correspondiente, y si tendrá los votos tendrá que ser aprobado. Pero vuelvo a repetir, ya el Contralor lo ha dicho hasta el cansancio. Es decir, no exime las acciones de control de la Contraloría, lo único que dice que es que el auditor, desde el año 95 hasta la fecha, lo sigue haciendo. Entonces, simplemente es la defensa del fuero, porque así ha sido, y es más, hasta el expresidente, el de los, ¿cómo se llama este grupo que crearon? Que habían hasta muertos en ese grupo, los coordinadores que iban a provincia, los gestores, el que creó los gestores, que tenían 2 muertos que le pagaban, el señor Abugataz, hasta él ha salido a criticar, pero él nombró a su auditor de la misma forma como dice el reglamento del año 95. O sea, no hay nada nuevo, nosotros no hemos pedido nada en la mesa, eso estaba ahí y eso lo ha visto la Comisión de Fiscalización. Se verá en los proyectos en su momento en la comisión, ¿no? A mí me parece que tal como está la norma, al Contralor le parece y hace acciones de control tranquilamente. Además, el Congreso tiene el 0.05 del presupuesto, acá no hacemos licitaciones, ¿no? Pero bueno. José Carmen, sí. quería consultarle, congresista, respecto a lo que es el tema de Morote y también la otra terrorista liberada, ¿el Congreso va a asumir alguna postura, quizás presentar algún proyecto de ley? Porque en su momento, en la Comisión de Defensa, el presidente de la Comisión, Javier Velázquez Quesquén, hablaba de medidas para que los terroristas liberados cumplan sí o sí con lo que era la reparación civil. ¿Se va a reunir con las bancadas para quizás modificar las leyes que usted está criticando que facilita la liberación de estos terroristas? Gracias. Mira, lamentablemente no es retroactivo en materia penal. Te digo lamentablemente, porque claro, uno puede endurecer las penas, pero
digamos, no sé qué término, pero bueno, quienes estuvieron en el 2001 para adelante, ellos son los que se encargaron de modificar las normas. Sabe Dios por qué, ¿no? Está el señor García Sayán, que terminó en la Corte Interamericana, ¿no? Pero yo creo que, claro, cuando uno ve la sonrisa de la bestia, ¿no?, de Abimael Guzmán abrazado con estos genocidas felices en la cara de todos los peruanos, solamente uno piensa en García Sayán, en Toledo, en esa gente, ¿no? Pero bueno, en fin, no es retroactivo, no es retroactivo. Lo que sí tenemos que ver, y gracias por la pregunta, lo que hemos dicho, ¿no?, los textos escolares, qué pasa con los juicios. O sea, ya resulta hasta irónico, o sea, pareciera que no solamente no somos agradecidos con nuestra Fuerza Armada y con nuestra policía, sino que encima los odiamos, ¿no? Porque la ciudadanía mira así tranquilamente que salen los terroristas asesinos, y también mira cómo siguen enjuiciando a nuestros militares, ¿no? Entonces, y no hacemos nada, me refiero a la ciudadanía, porque cuando los políticos hacen algo, golpe de Estado, quieren tumbarse al Tribunal Constitucional, no, ese era el tema, ese es uno de esos temas, que había un cambio de voto que ha permitido que abran nuevamente un juicio. Entonces, yo creo que la ciudadanía, espero que tome conciencia, y ustedes cumplen un rol fundamental de informar que algo está mal. De los textos escolares que hablan de lucha armada y cosas de ese tipo y no le dicen las cosas como son, o son, como lo dije también en la inauguración, 4 miserables líneas hablan de lo que fue el terrorismo hasta los hechos que vienen pasando con nuestros militares y policías enjuiciados, ¿no? Al tema de la auditoría y estos proyectos de ley que ha presentado, una de ellas es Gloria Montenegro, Juan Cheput es otro, que quiere que se revise el tema, pero Gloria Montenegro está detrás de este proyecto de ley también, pero ella ha hecho una denuncia, ¿no?, que de alguna forma no es nueva porque ya Richard Acuña lo planteó el año pasado, y son este tema de las donaciones en el norte del país el año pasado, ¿no? Sé que no ha sido durante su gestión como presidente, pero ¿qué información tiene respecto a lo que ocurrió, ¿no? Porque ella reclama un poco de transparencia respecto a los procesos de compras y de entregas. Bueno, la congresista Montenegro, yo creo que primero debería pedirle cuentas al vicepresidente de la mesa, ¿no? O sea, la congresista Montenegro, si hace esa denuncia de la mesa anterior, el presidente de la mesa anterior de su partido es el congresista Acuña, que actualmente también nos acompaña. Y nosotros no tenemos problema con Acuña, pero suena bien doble discurso, ¿no?, o doble moral, que uno diga una cosa cuando alguien de tu partido acompaña en la misma administración, ¿no? Primero yo me preocuparía por casa, porque si eso fuese así, yo le diría al congresista de mi bancada, oye, ¿cómo es posible que tú estés ahí, ¿no? Eso quedó absolutamente claro. A mí me da pena que quienes aún no superan la caída del presidente Kuczynski busquen en el Parlamento siempre dónde golpear, ¿no? Ahí hay una columna muy interesante que dicen que quieren destruir el Congreso. Y me da pena que sean los propios parlamentarios quienes, incluso a base de un refrito, quieran levantar. O sea, no me preocupa en qué programa salió hoy día en la mañana, ¿no? Es normal que salga ahí cualquier cosa contra el Parlamento, seguro. Difícilmente nos van a levantar, aunque sea alguna buena posición. Mira, la Contraloría, ¿no? En lugar de, como he dicho, la foto de la unidad del Ejecutivo, el Congreso a favor de la Contraloría, buscando algo que no es verdad, porque no estamos exceptuados del órgano de control. Eso quedó bastante claro, gracias por la pregunta, Igor. Mira, tú eres un periodista serio, y eso se aclaró en su momento, hubo informes, se colgó en la página web del Congreso. No está ahorita en la web porque van pasando tiempo, pero ahí está. Entiendo que el oficial le está enviando algunos documentos, pero a mí lo que, como digo, me apena es que gente del propio Parlamento, además que participa de la administración, porque claro, o sea, si el partido APP tiene a su cargo un par de oficinas administrativas, porque así funciona la mesa directiva. Entonces, cuestione situaciones con absoluto desconocimiento. Mejor que levante el teléfono, llame a su amigo, a su compañero de bancada Richard Acuña, y le va a explicar todo tranquilamente, ¿no? Ese tema, repito, aclaró, nunca fue entregado por los parlamentarios. Hay actas que recibieron los propios, los que recibían las donaciones, hay un informe, están los informes hechos de control, o sea, está todo el tema, pero, como repito, no es que, si bien es cierto, no ha sido mi gestión, pero
quedó absolutamente no solo aclarado, sino quedó ya ese tema zanjado hace bastante tiempo. Ok, muchas gracias. Bien, de esta manera entonces ha finalizado esta conferencia de prensa que ha dado el presidente del Congreso, Luis Galarreta, quien pues ha afirmado que como ciudadano y también como alguien que vivió la época del terrorismo genocida, lamentó el fallo judicial sobre el terrorista Osman Morote, así como también sobre levantamientos de inmunidad parlamentaria, pues él ha ratificado que no ha llegado ni un solo pedido para el mismo, para el levantamiento de inmunidad del congresista Benicio Ríos Oxa, así como también aclaró que si fuese el caso, este documento pasaría a la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad. La inmunidad parlamentaria, explicó, tiene como fin proteger el desarrollo y también el trabajo político de los congresistas. Y el Parlamento sí, pues aclaró que va a tomar las acciones que correspondan por ley. Nosotros vamos a continuar con nuestra programación a esta hora. Los vamos a dejar en estos momentos con lo que es la comisión multipartidaria del Bren realizado el día de hoy. Adelante, por favor.